importante que yo considero acá es la continuidad del manejo, porque luego resulta que el paciente lo maneja. Vamos a hablar de un quemado, por ejemplo. El paciente quemado lo ve el doctor Diego, lo maneja en su unidad y usa la fórmula de Parkman, porque es la que le dijeron en la escuela. Pero cuando llega a segundo nivel, resulta que se encuentra a Yuriana Magaña, ¿no? La doctora Magaña es egresada del Chicago Med, ¿no? Y dice ahí que ahí la fórmula esa no sirve y vamos a usar otra, ¿no? Y luego se lo pasa al doctor Rivas, que es el mero chipocludo, jefe de anestesia de quemado, y dice, no, eso no sirve. Ahí vamos a usar otro tipo de fórmula. Entonces se hace un reverendo desastre que el que lo paga es el paciente. Y si no, cuando les toca a ustedes ir al internado, tristemente se van a dar cuenta de que yo me acuerdo mucho de eso en pediatría cuando fui interno, ¿no? Inclusive ya como padre de familia en un momento, ¿no? El pediatra en la mañana decía X, Y, Z. Llegaba la pediatra de la tarde, no, eso no sirve, el de la mañana ya está obsoleto, aquí es A, B, C y D. Y llegaba el de la noche, no, aquí vamos a hacer las cosas en sánscrito, no ni en hebreo ni en español, ¿no? Entonces es un cambiadero de manejo para el paciente y el perjudicado pues es el paciente. Por eso les digo que en lo personal yo considero que lo mejor es la continuidad siempre del manejo, ¿no? Del que se inició previamente, el que se dio en el trans y al salir del quirófano prácticamente. Sí, les queda claro. ¿Sí? O ya se durmieron o ya se me dejaron hablando solo. No, Aquí claro. estamos, doctor. No, aquí estamos. Aquí Pues estamos. bueno, no lo voy a reportar con su secretario académico, que no me están haciendo caso. Con su director. Acordémonos pues de la presión hidrostática capilar, ¿no? Que va a ser la fuerza dominante, ¿no? Que es la que favorece precisamente el paso del agua, ¿no? Los líquidos, ¿no? Los capilares, ¿no? Al espacio intersticial. La presión hidrostática del intersticio generalmente, si no me recuerdo, es negativa, ¿no? Sí, Aunque si hay mucho edema, pues se puede hacer positiva. Entonces, si aumenta una y disminuye la otra, viene el problema en las operaciones, en la famosa presión coroidosmótica del intersticio. Entonces, pues esa es la que realmente actúa, ¿no? La coroidosmótica del plasma es la que actúa y retiene el agua adentro del vaso. Y la coroidosmótica del intersticio, pues la favorece, como el nombre lo dice, ¿no? Que se quede el agua en el espacio intersticial, ¿no? Entonces, esto, ¿verdad? Cuando hay es un juego de presiones, que ustedes ya lo saben, y al final, pues viene el edema y se rompe todo eso, ¿no? Ahora, encontramos un paciente con una lesión, ¿cómo dicen los gringos ahora? Injury, ¿no? Lesión o un trauma traumativo grave, ¿no? O séptico, por ejemplo, pero que no tengan un fallo cardíaco asociado. Pues aquí, acuérdense, chavos, de que hay dos ecuaciones, dos elementos en esta ecuación, ¿no? Que es precisamente las proteínas del paciente y el coeficiente de filtración. Entonces, si se altera la permeabilidad de las proteínas, pues que va a haber? Va a haber fuga, ¿no? A veces sale al intersticio mucha agua, ¿no? Y supera la cantidad de la linfa para recuperarlo. Entonces, el intersticio va a ganar agua, va a ganar volumen hasta que ocurre el famoso edema pulmonar, que puede ser de baja presión o puede ser también lo que llamamos monocardiogénico. Y luego agreguen a esto la famosa hipoproteinemia, que la misma sepsis da. Puede ser también por por el paralelismo, o cómo llamarlo, como una coexistencia, ¿no? En la dilución que hay por la ganancia del volumen extracelular o por la pérdida de proteínas y la disminución que hay en su formación. Luego entonces, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a haber un edema de pulmón. Pero bueno, entonces en el trauma, en choque, en el paciente séptico, ¿no? Debemos recordar, ¿no? Que hay hipoproteinemia por dilución y además por falta de producción de albúmina. Y entonces
Como hay pérdida de esto, pues se altera el coeficiente de filtración y eso hace de que haga fuga de agua de un volumen mayor a lo que el linfático recupera, ¿no? Entonces, esto altera todo a nivel del vaso, sobre todo vascular periférico, ¿no? Podemos llamarlo así, lo que es la misma pérdida del volumen intravascular, pues hace que se estimule el sistema nervioso simpático, ¿cuál es, chavo? Entonces se liberan las catecolaminas, epinefrina, norepi, etcétera, ¿no? Y pues precisamente tratan de qué, de compensarlo. ¿Cómo? Pues aumentando la resistencia vascular sistémica, aumentando el tono vascular, ¿no? Haciendo que se cierre el vaso pues, para tratar de aumentar el flujo, el aporte de apoyo que hay. A nivel arterial, pues hace que haya una mejor, yo en esta palabra siempre me ha gustado, la redistribución de flujo sanguíneo, ¿no? Entre los sistemas orgánicos. ¿Para qué? Pues para que se conserve, como le digo yo, para que se conserve el diezmo al patrón. ¿Quién es el patrón? Pues el corazón y el cerebro. Lo demás son los vasallos, ¿no? La piel, el sistema musculoesquelético, circulación plácnica, circulación renal, etcétera. Como luego les he dicho siempre, los riñones son los niños héroes, ¿no? Los que primero se van a sacrificar para que el patrón, que es el corazón y el cerebro, pues reciba su pescado fresco desde Veracruz a pie. ¿Sí me van siguiendo? Espero que sí. Luego entonces, chavos, precisamente cuando hay liberación de catecolaminas secundario debido a una pérdida de un volumen intravascular, va a ser aguda, pero de duración muy corta. Esto va de acuerdo a las primeras horas en que ocurre la lesión del cliente. Entonces, a nivel del corazón, con el patrón, ¿verdad? Pues hay pérdida de volumen. Entonces, se produce un aumento del tono simpático, disminuye el parasimpático, ¿sí? Entonces, hay aumento del cronotropismo, del inotropismo. ¿Para qué? Para tratar de mantener o aumentar en su debido caso el gasto cardíaco, normalmente para mantenerlo, tratar de, ¿con el fin de qué? Pues de mantener la presión arterial del mismo paciente, compensando lo que ya platicamos, la resistencia periférica, la pérdida de volumen, el cual va a estar disminuido precisamente, ¿no? Por las alteraciones que ya hemos hablado desde antes, ¿no? Con los efectos importantes que hay aquí, con un aumento precisamente del volumen a nivel intravascular y disminución de la viscosidad sanguínea por hemodilución. Ese es otro punto, entonces eso favorece el flujo eritrocitario, ¿no? Por el capilar sistémico también. Entonces, debemos recordar también que hay un consumo de oxígeno y eso lo tenemos que tener en cuenta con dos condiciones: incremento en la capacidad para transportar oxígeno sistémico, ¿no? Por la hemodilución y el aumento del gasto cardíaco con mejoría del que se extrae del tejido tisular, ya sea por oxígeno o inclusive por acidosis. Entonces, recordando todo esto, pues estos son así como que a películas de ciencia ficción, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, dirían ustedes, ¿me ven? ¿Sí ven la pantalla, chavos? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, sí. Eso. Bueno, entonces, vamos a ver si puedo quitar esto ya. Sí están, ¿verdad? O lo cerré. Chavos. Es el ojo de Sí, sí, okay. Bueno, entonces, perfecto. Bueno, esta es una hoja, bueno, las originales pues la dejé en el hospital ahí encerradito, entonces me di la tarea de volver a hacerla, porque vi que todavía me acuerdo. Y bueno, pues agreguen el hospital que quieran, ¿no? El logotipo, ¿no? Pemex, Salubridades, SA, ISSSTE, y lo que ustedes quieran, como quieran, ¿no? Y la ficha de identificación, pues obviamente que hay que poner siempre el nombre del paciente, si es Pemex su ficha, si es otra institución, la matrícula, el número de afiliación, etcétera. Lo que no va a cambiar es esto,
el diagnóstico preoperatorio del paciente, la cirugía que se le va a hacer y pues, bueno, no le debe haber puesto iniciales, lo confieso. ¿Qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar estos datos siempre importantes del paciente. Hemoglobina, hematocrito, el peso, la talla, el sexo, hombre o mujer. Y aquí vamos a ver una serie de iniciales que dicen BSC, KMEE, KMC, BPS y esto que ahorita lo vamos a checar todo esto. Y entonces, esto que estoy señalando con el cursor, ¿cómo le cambian el cursor para que se vea el puntito rojo? ¿Cómo le hago clic derecho? ¿Cómo le busco? Chavos. No sé, doctor. Luego veo Creo que que ponen, sale. Pero es ¿Quién que ese sabe? creo que es solo para Va. PowerPoint. Sí, es para PowerPoint. Ah, bueno, sí, está bueno, está bueno. Pero si ven el cursor, sí, sí. sale. Bueno, entonces, Sí, se ve. perfecto. Esto pues es una hoja, una gráfica normal, donde aquí vamos a anotar todo lo que el paciente pierde, ¿no? los egresos, ¿no? Todo lo que el paciente pierde. De esto ya platicamos, pero ahora lo vamos a repasar otra vez. Todos los datos que tenemos del paciente y los ingresos de las cosas más comunes que vamos a ocupar en el quirófano para hacer un balance. Esta fórmula pues es la fórmula que se ocupa precisamente desde acá, ¿no? En el hospital fue dada a conocer, ¿no?, por el hospital de Massachusetts. Se llama esquema de Holiday Cigar, ¿sí? Desde el 87 se ingresó a México, pero es conocida por toda la banda como fórmula de Massachusetts para los líquidos. Pero bueno, antes de eso, vamos a platicar esto. Aquí les puse una serie de iniciales y de fórmulas. Entonces, primero dice, perdón por la subida, no me tiempo de ponerlo allá. Volumen sanguíneo circulante. Vamos a ponerle esto. Aquí le vamos a dar copiar. Y vamos a poner acá. Aquí está. Entonces, el volumen sanguíneo circulante dice volumen de sangre circulante de un paciente, ¿no? O la suma del volumen de plasma y el volumen de eritrocitos de un individuo. ¿Cómo se va a obtener? Esto en alguna vez lo platicamos, ¿se acuerdan? Que les dije es el peso del paciente por la constante. Donde si se acuerdan, me imagino que ya no se acuerdan, dijimos que de 60 a 65 en mujeres y 70, 75%. ¿Sí se acuerdan de eso? Espero que sí. Bueno, aquí no creo que haya ningún problema. Esto, pues, el mismo nombre lo dice. Sale y vale. Luego, entonces, vamos a ver otro. Aquí. Vamos a copiar. Tiene un tipo de ponérselo acá. Tucupum. Déjenme hacerlo todo de una vez para no perder tanto tiempo. Copiamos. Digo, pues a falta de pizarra, a falta de pintarrón, ya va a haber pintarrones nuevos, todas las cosas. Ahí vamos. Copiamos y salió. Vamos a ver con no está ahí. Luego. Acá. Pude haberlo hecho antes, pero la verdad no me dio tiempo. Malamente acabé. Porque esto me había perdido la hoja, que casi no puedo medio ver. Ahí está. Bueno, entonces, aquí hay otros conceptos que estos nunca los había platicado con ustedes.
lo que dice para la nueva fórmula. Masa eritrocítica esperada. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere, jóvenes, al volumen de eritrocitos. Es un volumen eritrocitario, que es precisamente la masa eritrocitaria, que va en relación al hematocrito del paciente, o en español, cantidad real de eritrocitos del cliente. ¿Cuánto tiene se acuerdan acá? Les dije, ¿no? Hemoglobina y hemato. ¿Cuánto tiene de hemoglobina mi paciente? No, pues tiene 43, por decir algo, ¿no? Entonces esto es lo que él tiene. Ahora, esto suena casi igual. Masa eritrocítica crítica. Esto es la cifra hasta donde podemos permitir que el paciente pueda sangrar sin repercusiones en su economía, ¿no? O bien niveles de hematocrito hasta los cuales permitimos que llegue el paciente durante el transoperatorio sin necesidad de transfundirlo. Me explico. Mi paciente tiene de entrada 45 de hematocrito y yo lo voy a dejar que llegue hasta 30 de hematocrito. Entonces, de acuerdo a la cifra que yo tenga, voy a ver si lo transfundo o no. Mientras yo esté por arriba de, no pasa nada. Pero si, bueno, ¿cómo vas a ver? Pues ahorita vamos a ver todas las cuentas. Luego hay otro concepto que dice volumen plasmático esperado, es la cantidad de plasma del paciente que va considerando con el hematocrito. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Vamos a agarrar la cantidad de masa linfocítica esperada menos la masa linfocítica crítica, y eso nos va a dar una cantidad. ¿Sí? Y luego vamos a tener el sangrado permisible esperado, que es, como el mismo nombre lo dice, ¿no? La cantidad de sangre que puede perder el cliente, o el paciente, perdón, sin comprometer su estado hemodinámico. Ojo, vale, en los artículos habla de un 20%, pero Pitágoras no me va a dejar mentir, y lo vamos a hacer, es realmente un 15%, pero si ustedes quieren dejarlo como un 20%, pues también no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa con el paciente que tiene un hematocrito mayor de 40? Cuando el hematocrito es mayor de 40... Doctor, es que, perdón, es que se escucha un poquito bajo, no sé. Es que se escucha mucho ruido, doctor, como si hubiera una máquina trabajando cerca de la computadora, no sé. Ah, sí, perdóname, la vida que estoy lavando ropa. Ajá. Sí, como que se corta y No se corta porque y hay un ruido. No, no se corta, solo se escucha bajo. digo, lo que pasa es que estoy lavando ropa, me tocó lavar ropa. Como acabé de entrar en el home office, me tocó lavar ropa. Entonces es la lavadora ahí que no deja de sonar. A ver, espérame tantito. Aguante. ¿Ahora sí? Sí, doctor, se escucha muy claro. Sí. No se corta porque ya le presumí al jefe que tengo 125 megas ahí ahora. No se corta. Sí. Humildemente. Bueno, no, es 5G, pero HP nada más agarra 60. Si tienes... en la rodilla, doctor. Bueno, si el paciente, decimos, tiene un hematocrito más de 40, aguas. Entonces aquí va a haber bronca, no lo podemos dejar acá. Y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, entonces, esta explicación que está acá son los numeritos que van acá, que es lo mismo, pero haciendo sintetizado. Aquí ya habíamos platicado de esto, si se acuerdan o no se acuerdan, espero en Dios que sí, y si no, pues lo volvemos a hacer. El metabolismo basal, habíamos dicho, ¿no? Es precisamente, ¿no? La cantidad de líquidos que ocupa nuestro organismo para estar en stand-by, ¿no? Quietecito, lo que gasta al respirar, en lo que el cerebro trabaje poquito. Stand-by, ¿no? Vamos como si estuviéramos invernando, ¿no? Y entonces, los primeros 10 kilos de peso se van a multiplicar por 4. Si se acuerdan de esto, de hecho ya lo vimos en algún momento.
Debo haberse los puesto en el primer tema ahí en el pintarrón. Sí, Los eso lo hizo segundos Sosa. 10 kilos, ajá, los segundos 10 kilos por 2. Entonces dijimos, ¿no? Que pues prácticamente si el paciente pesa más de 20 kilos, pues aquí ya tiene 20 kilos y ya tiene 60 mililitros. Si se acuerdan de eso, ¿no? Y ya del kilo 21 en adelante, 10 y 10 son 20. Del 21 en adelante, pues a 1 por kilo. Y eso pues ya no hay ningún problema. Bueno, ahora, el metabolismo basal, habíamos platicado. En el metabolismo basal, dijimos, ¿no? Que como el ayuno, perdón, me equivoqué, el ayuno, pues se va a calcular con el metabolismo basal por las horas de ayuno, donde el total se va a cuantificar en 50%, 25% y 25%. ¿Cuántas horas de ayuno? Lo normal son 8 horas. Los artículos nuevos ahorita pregonan que sean 4 horas de ayuno nada más. Pero pues eso es subjetivo, porque si el paciente a lo mejor si estuvo internado y tenía soluciones parenterales, pues igual y sí. Pero si viene de su casa o no tiene soluciones parenterales, pues cómo compensan ese déficit. Por eso es que seguimos tomando 8 horas, ¿sí? Entonces, el metabolismo basal por las 8 horas de ayuno. Ahora, si el paciente nada más trae 3, 4 horas, bueno, pues adelante. De la cifra que salga acá, vamos a poner reponer el 50% en la primera hora, el segundo en la segunda hora 25% y tercera 25%. Y habíamos platicado también que si la cirugía se prolonga más de 3 horas, ya en la cuarta hora no hay reposición de ayuno. O sea, hacia aquí, vamos a ponerlo aquí, si ustedes tienen, a ver, dice aquí, no. ¿Dónde está el reloj? Acá está. Ya lo encontré. Entonces le vamos a poner ahí. No, me equivoqué. Perdóname, no había nada ahí. Acá, ¿no? Entonces, de aquí, de acá, maracuyá, maracuyá, maracuyá. Entonces, 1, 2 y 3. Nada más. ¿Sí? Ya no, ya no. Si la cirugía llega a, no sé, aquí le puse 8 horas porque, bueno, para llenar la hoja, ¿no? Pero pues hay cirugías que duran menos, hay cirugías que duran más. Pero pues a la hora de hacer las cuentas, pues prácticamente hacemos cuentas para las tres primeras horas. Bueno, esto no creo que tenga algún problema, espero que no. Platicamos también del trauma quirúrgico, donde hablamos precisamente que después de la primera hora de cirugía hay que establecer todas las pérdidas, ¿no? Entonces, aparte de lo que se pierde en el tercer espacio, ¿no? Aquí nos hablan de un ejemplo de una cavidad abdominal abierta a 10 kilos por hora. Si mal no recuerdo, aquí habíamos platicado y dicho que no podíamos, que el trauma quirúrgico también se le puede conocer o se le conoce como grado de exposición visceral. Y luego habíamos y habíamos dicho también que el grado 1 y así, grado 1, podríamos hablar de 1 a 3 mililitros por kilo. No, el grado 2 es de 4 a 6 mililitros por kilo. Y el grado
aquí, perdón, aquí es en romano, disculpe. Entonces, a 10 mililitros. Entonces, creo que esto sí lo platicamos, ¿no, chavos? Donde podemos ver ejemplos, por ejemplo, de una, hablábamos, por ejemplo, de una salpingo posparto, que pues grado 1, ¿no? A una laparotomía exploradora que está abierto el paciente de sifoides a pubis prácticamente, ¿no? Entonces, pues la pérdida es mucho bastante. Bueno, de ahí sigue el otro punto que vamos a compensar, sangrado, que pues eso es más fácil hasta en algunos casos. ¿Por qué? Porque pues la gasa va a estar dando 10 mililitros, la compresa 100 mililitros, y bien, si tenemos un aspirador, pues se ve en el aspirador, ¿no? Normalmente el frasco donde se recibe esto está graduado, y pues ahí lo podemos cuantificar. Sin embargo, ¿no? Hay situaciones en las que no. Por ejemplo, si hay ascitis, pus, materia fecal, si se pone agua, luego el cirujano pide agua, etcétera, etcétera, pues entonces tenemos que ponernos abusados ahí, ¿no? Siempre estar en coordinación con la enfermería quirúrgica, si están pasando agua, señorita, o si no, que es hombre, mujer, lo que sea, a ver cuánto de solución pasaste, no, porque pasé 3 litros, doctor, pasé 3.000 de soluciones al abdomen directo para lavar. Entonces hay que ver cuánto hay afuera, ¿no? Si hay 3.000, 4.000, pues por lo menos ya sabemos que 3.000 son de agua, aunque salga pintado. ¿Sí me entienden? Otro problema para cuantificar el sangrado, si lo platicamos o no, espero que sí, es en las cirugías de próstata, pero en las cirugías cerradas, lo que se llama resección transuretral de próstata. ¿Por qué? Porque a la hora de que se acordarán el año pasado en el fisiopato, cuando vimos ese tema, ese video, se mete el cistoscopio a nivel por el pene, y entonces el urólogo hace los cortes del tejido prostático, y a la hora que saca todo, mete agua, mete una solución y la succiona con una jeringa, que es una jeringa de succión que tiene una perilla, y todo cae a una cubeta. ¿Sí? Entonces ahí va agua, sangre y orina del paciente. Entonces ahí sí está más complicado, pues cómo hacer el cálculo. Allá en Chicago Med pues tienen tiras reactivas, ¿no? Para sacar el hematocrito de la cubeta, ¿no? La tira reactiva detecta el hematocrito y saca el nivel. Nosotros lo hacemos a ojo de buen cubero, ¿no? Vemos si es agua de Jamaica, agua de sandía o es vino tinto prácticamente, ¿no? O sea, de acuerdo a la concentración y obvio acorde a los cambios hemodinámicos que el paciente pueda presentar. Pero bueno, ahora otra situación que debemos recordar es la gasa húmeda y la compresa húmeda. Para fines prácticos la bajamos al 50%. Entonces, si la gasa está húmeda, porque puede entrar húmeda, la quirúrgica la humedece, la exprime, y se dice que solo jala el 5%, y la compresa pues el 50%, que sea de 50 minutos. Y luego seguimos con la diuresis horaria, ¿no? Eso ya, lo ideal es que el paciente tenga una sonda, ¿no? Y estemos cuantificando, ¿no? Por ahí, ya sea, acordamos que lo normal desde 0.8 hasta 1 mililitro por kilo por hora. Ojo, si el paciente llega con sonda o se le instalan ahí adentro, hay que checar que el paciente, si ya viene con sonda, desde el momento en que entra, si trae orina en la bolsa recorrectora que se llama cistóflo, hay que vaciarlo, ¿sí? Para empezar de cero. O bien si se le coloca la sonda al paciente ahí en la sala, después de la anestesia que se le pone ahí para que, bajo anestesia y que no le moleste, entonces esa orina que va a salir es orina residual. Esa orina no nos va a contar para el transoperatorio, ¿sí? Empezamos de cero.
Luego en la hoja que van a ver arriba dice otras pérdidas. Y aquí yo le pongo visibles y no visibles. ¿Sí? Las visibles, por ejemplo, si tiene sonda nasogástrica, peronotomía, parentesis, etcétera, ¿no? Hay pacientes que tienen una oclusión intestinal y están ocluidos, ¿no? Por la sonda sale, pero materia fecaloide, pero que bruto. Y las no visibles, por ejemplo, cuando el paciente tiene fiebre, ¿sí? Tiene fiebre, pues entonces dice que por cada grado centígrado por arriba de lo normal, hablamos de 36, pues son 5 mililitros de agua que se pierden por kilo. Y si el paciente está intubado, entonces el circuito de ventilación nos da a 1 mililitro por kilo por hora. Y eso a veces, pues, no siempre se puede ver, a veces sí, a veces no. Bueno, hasta aquí vamos bien. ¿Sí, jóvenes? Espero que sí. Sí, Entonces, sí, doctor. vamos Sí, a doctor. es alguien por ahí que permítame un segundo, aguántame un segundo. Listo. A ver, ¿quién dice yo? Hombre, mujer. A ver, Diego. 42 entre 3. Voy. 42 entre 3. Sí. 14. 14. 14, 13, 4, sale. Vamos a poner aquí 90 kilos. Y vamos a poner aquí 80, ¿no? A la vez. Vamos a poner Jolín. así como Sí, 80, 90 kilos. Está trabado, o sea. soy yo casi. O sea, perdóname la vida, Diego. Sale. Entonces, machín, así como el Diego. Se vayan a reír, chamacos, ¿eh? Pero bueno. A ver, entonces, volumen sanguíneo circulante de Diego. ¿Quién dice yo? Háganlo. O sea, montones. Por... Peso por la constante. Sí. Primero, ¿le dejan los 90 kilos o lo bajan a 80? Para empezar. Pues... No, tú no, porque tú vas a hablar que te bajen a 60. A ver, la chamaca, a ver, Asiel, ¿dónde estás? Ya lo agarras, cabrón, ¿cómo está? Asiel. Ya ves cómo tenía 10 y ahora ya va a tener un 6. Ya ni modo. Tú eres testigo, Diego, ¿eh? Ni modo. Ni modo. Ni modo, ya. Que a ver, ¿quién más de las niñas que andan por ahí? A ver, Vicky, Aquí estoy. a ver, ¿con cuánto lo vas a calcular? De ahí vamos, de ahí va a partir todo, ¿eh? Todo el cálculo de toda esta hoja va a partir de aquí, del peso. En este ejemplo, 1,80 de estatura, 90 kilos. ¿Le dejas los 90 kilos o le modificas, le ajustas? ¿Qué le harías? En base a tu criterio. Real, o sea, a lo que es real. Doctor dice así que su internet está fallando, dice. Ahí lo tiene, debe estar ahí empiernado con algún novio, seguramente. No, perdón. Honorato. Mira de las cosas que se entera uno, Dios santo. ¿Cómo? Pues si el jefe se ve con una gente seria. ¿O no, Diego? No, no sé, ahí sí no sé.
tengas miedo. Ya estamos en la nueva era. Así que no tengas miedo. Bueno, déjenlo en 90 kilos. O sea, a lo que quiero es criterio de ustedes. O sea, si Diego midiera 1.50 y pesa 90 kilos, pues ahí sí, ¿no? Pero 1.80 con 90 kilos, pues le podemos todavía colocar el mote entre comillas de normal. Entonces déjenlo con 90 kilos. Entonces, pónganle por ahí, 90, ¿no? Ahora, es varón. Se me va a echar. Bueno, yo no lo voy a hacer. Ustedes hagan. Yo no. 90 kilos, ¿sí? 70 o 75 de constante. Bueno. Sí. Vicky, contéstame. 75. ¿Cuánto, Vicky? 75, correcto. 75. Dale. 90 por 75. ¿Cuánto es, Diego? Voy. Solo. 450. 90 por 75. Sí. 6.750. Ajá. Pues 6.750. Okay, Es que no sé por qué entonces, dijo ese vato eso. bueno, 6.750, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Qué dice el pueblo? Sí. Dale. Bueno, estamos hablando que es un hombre grande, pues, de 80, 90 kilos, o sea, pues, hasta cierto punto comprensible. Muy bien. Y luego, viene el show, la masa eritrocítica esperada. Dice acá, volumen sanguíneo circulante. Vele multiplicando, Diego. 6.750 Ajá. por el hematocrito real 42. Y el resultado entre 100. 2.835. Dijo Diego. Hombre, tranquilo, perfecto. Perfecto, así se deben de pelear para contestar en el examen también. Era 35. 35. Sí. Ya estás, Barrabás. Luego, a ver, Vicky, pues. Masa eritrocítica crítica. Volumen sanguíneo circulante, 6.750. Pregunto, algo que se nos pasó, pero bueno. Vicky, ya se fue Vicky. Algo que se... ¿Hasta cuánto lo vas a dejar sangrar? No hemos hablado de lo más importante que se me olvidó. La lesión que tiene y la cirugía que le van a hacer. Pero independientemente de eso, ahorita vemos eso. ¿Hasta cuánto lo vas a dejar que baje de hematocrito? De acuerdo a los artículos que han leído y revisado, ¿cuánto de hemoglobina es lo que hay? Pues 30, ¿no? Estamos hablando de un hematocrito, de una hemoglobina de 10, pacientes sanos. Si es un nefrópata, pues obviamente todo va a cambiar. Estamos hablando de un paciente sano, como el Diego ahorita. Entonces, 6.750 por 30 entre 100. ¿2000 qué? 2025. ¿2025? Sí, 2025. Ya está. Luego, seguimos. El volumen plasmático esperado. Acuérdense que por acá le dije, ¿no? La cantidad de plasma del paciente, la que va a tener. Entonces, dice, masa eritrocítica esperada, 2.835, menos la masa eritrocítica crítica, 2.025. 810. 810. Correcto. 810. Y estos 810 nos van a servir para hacer el cálculo del sangrado permisible esperado. ¿Por qué por 3? Acuérdense que estamos en relación al hematocrito, ¿sí? Y el hematocrito está 1:3 con el hemoglobina, ¿no? Yo no fui. Era. ¿Qué hubo? Ah, Pónganme a Molotov si quieren, un blog, pero ponen eso por Diego Verdaguer, Diego Tobar, ¿quién era? No sé. Bueno, entonces estamos hablando en función de que es de 1:3, ¿sí? O sea, si es 14, 1 y aquí es 3, 14 por 3, 42, ¿no? Entonces,
Volumen plasmático esperado. Sangrado permisible esperado, perdón. 810 por 3. 2430. 430. ¿Cuánto? 2430. 2000. 2430. Ahora, vean esto. ¿Quién está grabando ahí? Se escucha que están en la batea, ¿eh? En el lavabo, están en el baño. No sé qué. Hematocrito mayor de 40 tiene 42. Entonces, sangrado permisible calculado 2430 por 42 entre 100. 1020.6. 1020.6. 1020. ¿Cómo cambió, no? Bastante, ¿no? Ahora, otra cosa que aquí no les puse es otra fórmula que no es Massachusetts, pero es también mucho más rápida y que esta es la que realmente ustedes van a ocupar. Volumen sanguíneo circulante es igual a... No es cierto. Sangrado permisible esperado es igual a volumen sanguíneo circulante por 0.15%. A ver, háganlo. 6.750 por 0.15. ¿Cuánto da? 1012.5. 1012.5. Sí, 1012.5. Dios santo, ¿por qué tanta exactitud, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya se dieron color? Van a decir, ¿para qué tanto rollo si lo podemos haber hecho así? Esto es lo que ustedes se van a aprender. Si ustedes aprenden esto y se acuerdan de esto y lo apuntan en sus notas de su celular, porque es lo que van a ocupar, ya no ocupan como antes notas libretita, se ahorra todo esto. Esto que está aquí arriba lo hacemos nosotros normalmente en todos los pacientes. Cuando se le hace un balance de líquidos correcto, para sangrar el sangrado permisible, ¿sí? Ahora, si el paciente no tuviera un hematocrito arriba de 40 o tuviera 40, viene el criterio. Si está muy alto, básense en esta. Y entonces, si ven que está mucha discrepancia de 500, 600, no, pues entonces hagan la conversión. Y si no, pues dejemos así. Pero dense cuenta ahorita, 1020, 1012, 7.5 mililitros, 7.5 mililitros de diferencia. Perdónenme, pero más exacto ya sería una iatrogenia. ¿Estamos? ¿Sí le entendieron? Sí. Dios que sí. Bueno, todo este cuenterío, todo este cuenterío que está acá es precisamente para llegar a esto, ¿sí? Entonces, ya lo hemos platicado en una ocasión, hicimos una tablita y lo dividimos. Esto pueden dividirlo entre 3. Dividan sus 1020. Déjenlo, regálenle los 20 y los 12 y déjenlo en 1000. Y divídanlo entre 3. ¿Nos va a dar a cuánto? 333, ¿no? 333.33. Infinito. Entonces, ¿qué significa este número? A ver, primero las damas. A ver, Vicky, ¿qué significa el 333.3? Diego. Mande. Sí, voy. ¿Dónde andas tú, cabezón? Andas pajareando, andas chateando, creo, están en el Facebook, ¿dónde andas? No. No. ¿Por qué le dije? Dejemos el sangrado en 1000. Ya, promedio para 12.5 o 1020 ya quiere ser muy perfecto. Y la perfección es la madre de las iatrogenias. Entonces,
¿Por qué divido los 1000? Que bueno, ya sé que tiene esta cantidad, ¿no? Tiene 1000, tiene un permisible de 1000, a pesar de que tenemos un permisible. Entonces, ¿qué significa? ¿Para qué lo dividí entre 3, Diego? Pues unas 3 horas que ¿Manda usted? mm, por las horas. No, compadre, y sí se los dije a ustedes en clase. Ah, Hasta le puse una rayita dividida entre 3. ¿Cómo hacemos nuestra reposición de líquidos? Así, Por ortodoxa. la repartición en el día, doctor, cada 8 horas. Cada No, 8. no. Tienes cada 8 horas. Estamos hablando de un paciente en trauma, en una cirugía. La materia es patología quirúrgica. Estamos hablando de pacientes en trauma, en cirugía. Acuérdense. Entonces, dijimos, dije, y dijeron, sí, ¿tienen duda? No. La reposición siempre es 1-3. Cuando tenemos que reponer y tenemos manera de hacerlo ortodoxamente, ¿con qué reponemos primero? ¿Con qué tipo de solución? cristaloides. Cristaloides. Bueno, en el mejor de los casos. Y después, Mixta. ¿después qué? Cristaloides, coloides y sangre y hemoderivados. Lo dividimos entre 3, Sí. acuérdense, va en 1-3. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa entonces? No sé si me estén agarrando la onda, ya vi que no. ¿Sí? Significa que si el paciente sangra, independientemente del tiempo quirúrgico, si el paciente me sangra 333 mililitros, esto lo tengo que reponer inicialmente con líquidos, con cristaloides. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Sí. A ver. Entonces, el paciente sangró los primeros 333 mililitros. Se supone que yo tengo que hacer la reposición aquí con cristaloides de este déficit, de esta pérdida. Pero si yo veo, lógicamente, que el paciente sigue sangrando, la cirugía continúa, lo que ustedes quieren, ya pasé de esto, caigo en este rango. Entonces se supone que aquí debo de ocupar coloides. Pero yo estoy viendo que ya llevo 666 mililitros y el paciente sigue sangrando, caería yo en este tercer rubro. Y entonces sí, ya tendría que pedir sangre, o sea, paquete globular, plasma, etcétera, etcétera. ¿Sí les quedó claro? Ok. Entonces, Ahora sí, doctor. son como, doctor, Sí, son como 3 lapsos, por así decirlo. pues se puede decir que sí. Es una relación 1-3, ¿sí? ¿Por qué todos van 1-3? Acuérdense de relación hemoglobina hematocrito. Siempre es lo normal de 1-3, ¿sí? Ok, sí. Ahora, esto no es cuadrado, Sí, sí. se tiene que adecuar. Pueden pasar muchas cosas. Puede ser que el paciente caiga aquí y ¡pum! Dejó de sangrar. Ligaron arteria, pinzaron, cerraron, lo que ustedes quieran, y ya dejó de sangrar. Bueno, me detengo. Pero yo veo que el paciente sigue sangrando, sangra por todos lados, y el cirujano no puede caer la presión, pues ya me voy adelantando, ¿no? Porque les Ok. digo, no tenemos a la mano, es decir, no me voy a esperar a que llegue a 600 y ahorita sí llega la sangre, porque la sangre, Sí, sí. acuérdense que está en el banco de sangre, y dice, pues como en 1 hora en lo que sale, en lo que se calienta, y el plasma en 2 horas en lo que se descongela, o sea, esa es nuestra realidad. No tenemos la disposición del Chicago Med que abre el refrigerador y tienes 20 unidades son negativas, ¿no? Y órale. No. Sí, pues, la neta, o sea, eso que no tenemos.
Entonces, pues ya, ahí sí ya depende de cada uno de nosotros, ¿no? Por eso nosotros tenemos que saber el tipo de cirugía, el tipo de la habilidad del cirujano con el que estás operando y las condiciones físicas del paciente. Podrá ser un cirujano muy hábil, podrá ser un equipo muy bueno, pero si tu paciente tiene alguna coagulopatía, está coagulado, etcétera, etcétera, pues entonces ni Superman, compadre, ni Batman, o sea, va a sangrar por todos lados. Entonces, ojo con eso. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿No? Sí, Bueno. sí. Bueno, ahora vamos a suponer aquí el diagnóstico que es hipotéticamente, ¿no? Una gonar, una gonartrosis de rodilla izquierda, grado 3. ¿Sí? ¿Dónde está? Esto se puede ver. Entonces, ¿qué le van a hacer a este cliente? Una artroplastia total de rodilla izquierda. Entonces, a ver si descuadro esto. Bueno, sí, una artroplastia total de rodilla. Es una cirugía que en teoría no sangra. No debe de sangrar, pero va a depender de la escuela del cirujano también. Pero bueno, para todo esto necesitamos hacer los cálculos de acá. El metabolismo basal, el ayuno, el trauma quirúrgico, todo lo de acá. Entonces, dijimos que el metabolismo basal, los primeros 10 kilos son por 4, los siguientes 10 kilos por 2 y el resto 1 a 1. Entonces, si Diego pesa 90 kilos, menos 20, ¿cuánto nos queda? 70, ¿no? Sí. 70. Bueno, entonces, ¿cuánto es? ¿Cuánto tiene de metabolismo basal este paciente, este Diego? A ver. No sean montones, ¿eh? Hasta me recuerdo. ¿Eh? 130. 130. ¿Quién habló primero? Sin miedo. Daniel. Bien, ahora sí entraste, Camilo. Qué bien. ¿Por qué 130? ¿Cómo lo sacaste? Bueno, pues como los primeros 10 kilogramos son 4 mililitros, ¿no? Ahí son 40, los otros 10 son por 2, 110. son 20. 20. Ajá. Ya nos quedan 70 kilos. 110. Por fin, 110 o 130. A ver, pónganse de acuerdo. 110. 103. Sobran 70 kilos. A un Ujú. mililitro son 70 mililitros. Más los 60. 70. Más los otros 60 son 130. Correcto. A ver, Diego, entonces, ¿cómo quedó el asunto? 130. ¿Estamos de acuerdo todos? Diego, si se quita el Es que es metabolismo. ¿Qué pasó, Diego? A ver, échale. Es que es 10 por el kilo, o sea, 10 por, ahora sí, 70 por 4. No, Diego. Los No. primeros, no. Y yo tengo entendido que son. No. Mira, Es que no entendí nada de Guajiro. no entendiste nada. ¿Y por qué caramba no me dices? No, ahorita que hablaron ellos, es que... A ver, mira la pantalla. Los primeros 10 kilos de peso son por 4. Entonces aquí hay 40, ¿no? Aquí hay 40 kilos. Aquí son 10 por 2, 20. Tenemos 60 kilos. En 60 mililitros, perdón. En los primeros 20 kilos. Sí. Pesa 90 menos 20, quedan 70. 70 por 1, 70. Y 60, 130. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vale, perfecto. Lo importante es que lo entiendan. Que me den el avión. Porque yo no sé hacer, la cosa es que ustedes sepan. No van a hacer anestesiólogos, pero por lo menos que sepan qué se está haciendo. Sí, 130. Luego dijimos el ayuno. Dijimos 8 horas, ¿no?
el metabolismo basal, que es 130, lo vamos a multiplicar por 8 horas de ayuno. ¿Cuánto es 130 entre 8? Digo, por 8, perdón. 1040. 1040 entre 2. 520. 520. Entre 2. 260. Entonces, ¿quién está lavando ropa? A ver si escuchan. Ya apagué mi lavadora, no sean gachos. Me escucha ahí como que están chacualeando. Entonces, ya se dieron cuenta que son el ayuno, por eso les dije, se va a corregir en las primeras 3 horas de cirugía. Si la cirugía llegara a una cuarta, quinta, no pasa nada. Si la cirugía demora 1 hora, pues nada más nos vamos a buscar a lo que esté aquí nada más. Bueno, el trauma quirúrgico, hablábamos que es el grado de exposición visceral, sí, y le puse acá los grados, ¿no? Entonces, una prótesis de rodilla abierta, pues, que les gusta, bueno, o no, en este caso que es una, pues prácticamente es un grado 3, ¿no? Está abierta la rodilla, o un grado 2, yo le daría a lo mejor un 6, porque se abre la rodilla en canal, se ve el hueso, tejido y todo. Vamos a darle un grado 6, pero ¿a partir de qué hora se lo van a dar? La primera, segunda, la tercera, todo igual, o cómo va a ser la jugada. ¿Quién dice yo? A partir de la primera hora. No, para preguntar, pregunto yo. Ustedes digan, a partir de tal hora. ¿Quién A habla? partir de la primera hora. Pues a partir de la primera hora. ¿Quién habla? Es que no veo quién habla. No identifico. ¿Quién eres? Dime, no tengas miedo. Ya saben que yo no regaño. ¿Quién eres? Iraíz. Iraíz, bueno. Iraíz, acuérdate que les comentaba yo que debemos de tener conocimiento de la cirugía que se va a hacer. Entonces, esto se lo pongo a propósito. ¿Por qué? La cirugía, por ejemplo, la de la prótesis de rodilla o una cirugía laparoscópica, desde el momento en que el paciente entra hasta que el cirujano hace la incisión, pasa 1 hora. ¿Me explico? El paciente entra a la sala a las 8 de la mañana. A partir de ese momento empieza mi trabajo de anestesiólogo. Y desde que llega el paciente, que lo monitoreo, lo que ustedes quieran. Pero el cirujano no está trabajando en este momento. El cirujano está ahí chacualeando, cotorreando, agarrándole las pompis a algún interno, a algún residente, no sé. Pero aquí no está haciendo absolutamente nada. ¿Sí? En este tipo de cirugía. En la segunda hora, resulta que ya empezó. O sea, hagan de cuenta que esto fue a las 8. A las 8 de la mañana entra el paciente, son las 9 de la mañana y el cirujano está empezando a incidir. En lo que abre, pela la rodilla y la pone de a pechito para hacer los cortes, ya se llevó a lo mejor, y lo está haciendo con un residente que es la primera vez, ya se echó como 30 minutos, ¿sí? Y prácticamente a la hora ya es cuando tiene la rodilla abierta. Entonces esto significa mucho, porque habíamos dicho que le íbamos a dar un 6, como acá, ¿sí? Para ver el trauma quirúrgico, 6 mililitros por kilo, grado 2, ¿sí? Entonces 6 por 9, 54, 540, y le voy a dar los 540, ¿sí o no? No sé si me están entendiendo, Iraíz. Y todos en general. Sí, sí, le entiendo. Pues Bueno. no. Claro que no. Entonces, si se echó la mitad, 540 entre 2, ¿a cuánto te gusta? 270, ¿no? 270. Ya está. Sí. Ya en la tercera esto fue de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11. Ya aquí
pues ya la tiene abierta la rodilla de canal, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos? De poner 54, ¿no? 540, ¿no? Bueno, y resulta que el paciente, la cirugía se prolonga, pasa más, entonces pues, le agregamos otra hora más, el ayuno ya no, ¿sí? Y acá ya van a empezar a cerrar y terminan aquí, esto que es de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11 y de 11 a 12. Y vamos a suponer que aquí empiezan a cerrar, ¿sí? Prácticamente. El trauma quirúrgico que estaba tan elevado acá, ¿va a ser el mismo acá? ¿Sí o no? Mira ahí. No. Correcto, claro que no. Entonces va dependiendo, ustedes van viendo cómo tienen, lo pueden ir bajando, lo pueden bajar a la mitad o a lo mejor, ¿sabes qué? Pues ya aquí, ya no le voy a dar un grado 2, ya están cerrando, me puedo ir a un grado 1, ¿sí? O a la mitad de la cirugía, sí fue, al inicio de la hora empezaron a cerrar, entonces de aquí fueron bajando, llegar acá, y prácticamente estamos dando 4 o un 3 quizá. Entonces, a ver, multiplican que 9 por 3, 27, ¿no? Como dijimos en la mitad, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Prácticamente lo mismo. Pero vamos a suponer que ya termina, que se ha rompido la aguja, que la fregada y que pues ya pasó. Entonces, se prolongó la cirugía, aquí son de 8 a 9, de 9 a 10 de la mañana, de 10 a 11, de 11 a 12 y de 12 a 1. Prácticamente van a cerrar piel, están poniendo el drenaje para que salga, etcétera, etcétera. Entonces, pues le damos de trauma quirúrgico 1, que sería 90, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, hasta ahí Sí, todo doc. bien. Sí. Bueno, ahora el Sí. sangrado. En este caso, en este ejemplo, en la primera hora, pues que no hay cirugía, que realmente es puro manejo anestésico inicial, más preparativos de la cirugía, que preparar los ligueros, poner los campos, poner la isquemia, poner todo lo que se necesite. O a lo mejor luego a veces en ocasiones el trauma quiere hacer primero una artroscopia de rodilla para ver y ya después que la época malita larga, lo que ustedes quieren. Entonces, pues aquí, cero valero, nada, ¿sí? Y en la primera hora resulta que, por ejemplo, en este caso, las prótesis de rodilla se hacen con una técnica que se llama isquemia. O sea, no va a haber sangrado. ¿Por qué? Porque el cirujano necesita forzosamente que el tejido esté sin sangre para poder identificar los tejidos y poder operar. Entonces se coloca una venda de Schwarz, que es como una liga enorme en la pierna, y se hace el vaciamiento de la extremidad, ¿sí? Por arriba de la rodilla. Hay dos maneras de mantenerla, ¿sí? En el pueblo normalmente pues agarran y se pone el vendaje. Cuando se pone el vendaje, se pone la venda con la pierna en alto, que un ayudante la agarre y le van vendando la pierna con esa liga. Es una liga de 10 o 15 centímetros de ancho, y van haciendo un vaciamiento y se va a poner hasta medio muslo por arriba de la rodilla cuando pase, porque la rodilla es la que se va a operar. Cuando pasen la rodilla y lleguen a medio muslo, ahí se hace un nudo con la misma liga y se detiene. Y si no, ¿qué es lo que se hace? Se ocupa un kide, como un brazalete con el que se toma la presión arterial en el brazo, bueno, algo similar, y se mete en la pierna, en el muslo hasta arriba, lo más arriba que se pueda, la mitad arriba para abajo, mucho más arriba. Y eso se conecta a un ventilador neumático, a una máquina, una bomba, y se le mete ellos tienen otro motor, tiene su fórmula, pero en promedio para una pierna son 240 milímetros de mercurio. Si normalmente cuando nos van a tomar la TA, que lo subimos a 180, 200, duele en el brazo, pues imagínense a 240 y por unas 2 horas, pues como que está cañón, ¿no? Duele, pero bastante. Ahora, ¿cuánto tiempo se debe de tener la isquemia en estos pacientes sin repercusiones posteriores a la cirugía? Promedio 2 horas. Entonces,
aquí se supone que empezó la cirugía, entonces en la primera hora, en la segunda hora, no hay nada. Entonces, si se dan cuenta, dijimos que es de 8 a 9, 9 a 10, de 10 a 11 de la mañana. Y aquí van a empezar a cerrar. Hay compañeros, y acuérdense que en medicina cada maestrito con su librito, hay compañeros que dicen, no quito la isquemia hasta que cierre la piel, aunque pasen más de 2 horas. En esta situación podemos tener riesgo, ¿no? Porque después de 2 horas de isquemia, o sea, que no le llegó sangre, no hubo circulación sanguínea, no hubo paso de nervios, venas, nada, todo está cerrado. Entonces puede haber alguna lesión. Entonces, pero eso ya es a criterio del ortopedista, nosotros le avisamos, ¿no? Y le decimos. Pero bueno, en el mejor de los casos, lo que hacen en ocasiones es quitar la isquemia, darle unos 5 minutos a la pierna que se reperfunda, y dependiendo de la cirugía, del paso en que vayan de la cirugía, se vuelve a poner isquemia otra vez, ¿sí? Entonces, yo ahí lo que hago es dejarlo como un mismo tiempo. Si son 3, 5 minutos, pues no pasa nada, no va a haber un sangradero a chorro porque están haciendo hemostática dependiendo con las gasas. Pero hay ortopedistas que ya para cerrar, de acuerdo a su librito, ellos quitan la isquemia al 100% para ver qué es lo que sangra y cauterizar los vasos. Entonces, en ese momento es cuando viene el Viva México y abusados a correr. ¿Por qué? Porque el paciente puede empezar a sangrar ahí bastante y nos puede botar hasta esto, así en lo que estoy platicando. En lo que ponen, y ya pusieron el DRE, empieza a hacer sangradero de volada, en lo que está en eso, es cuando el paciente se puede descompensar, cuando el paciente puede tener algún problema. Entonces, ojo. Y aquí, pues ya se controló, ya no hubo bronca, ya hicieron hemostasia, sangró lo que tenía que sangrar, ya cerraron, ya pusieron la succión y nada más se juntaron ahí, pues nada más se juntaron como 200 aproximadamente. Bueno, entonces aquí le podemos quitar esto de octava hora y le podemos poner así. Entonces, aquí tenemos 1200. Resulta que el paciente ingresó acá, lo pasamos, lo acostamos, lo monitoreamos y lo bloqueamos, ¿sí? Y le ponen la sonda Foley. Si sale orina, qué bien. Pero a lo mejor el paciente hizo pipí antes de entrar a la sala, bueno, 0. Y resulta que acá ya empezó a cuantificar, ya vemos la orina. Pero con este sangrado que tuvo, o sea, la primera igual, a lo mejor aquí orinó en la primera a 100, en la segunda orinó, no sé, 140, ¿sí? A lo mejor aquí no orinó. ¿Por qué? Porque vimos hace rato que la circulación renal es la que es nuestro niño, la que se sacrifica, ¿no? Entonces la función renal se ve disminuida tratando de compensar esta pérdida súbita, ¿no? Y aquí cuando ya se compensó, ya le pasamos agüita y todo lo que ustedes quieran, pues el paciente ya orinó, ¿no? Entonces tiene a lo mejor aquí, vamos a suponer que tiene, así vamos a ver los benévolos, 100 más. Entonces tenemos 100, 200, 340 mililitros de orina, porque siempre en una cirugía, siempre los datos importantísimos son sangrado y diuresis. ¿Sí? Entonces este paciente se supone que no debería de sangrar porque tiene isquemia, pero resulta que la isquemia la quitaron para cerrar. Les digo, hay pacientes, hay ortopedistas que no. Entonces sale el paciente con su vendaje compresivo y ya cuando sale se quita la isquemia. Pero pues ya entonces este sangrado de 1000 que está ocurriendo en la sala, le ocurre en el área de recuperación, que es cuando puede haber bronca, problemas, y a correr todo el mundo, ¿no? Pero bueno, 1, 2, 3, 4, 5 horas. Si nos vamos a lo ideal, a 90 kilos, ¿cuánto se supone que el paciente debió haber orinado? ¿No?
¿Ya se fueron? ¿Estoy hablando solo? Bueno, Aquí estamos. No, aquí no. entonces, si el paciente pesa 90 kilos, teóricamente, ¿cuánto debió de haber orinado? 90 mililitros por hora. Por eso, por 5, 45, ¿no? Sí. Por eso 450. Pero resulta que el paciente orinó 340, tuvo un sangrado abundante. Entonces, ¿cómo quedó la tasa de filtración? Ya sé que a menos de 1. ¿Cuánto? También saquen sus cuentas. No digas cómo, saca la cuenta. ¿Cómo se les ocurre? ¿No? Nadie. Es creíble. Pues sería por regla de 3. Ajá. El 100% sería 450, sacar el porcentaje de 340. El paciente estuvo orinando. .75. Andale, a punto de- 75 mililitros por kilogramo. aproximadamente, ¿sí? Porque estuvo orinando 68 mililitros por hora. Esto es lo que orina nuestro paciente. Entonces estamos por debajo. Entonces, ¿cómo estamos? No estamos en anuria, pero sí estamos cayendo ¿en qué? ¿Cómo se llama esto? Oliguria. Oliguria. Ojo, ¿no? Pero esto fue dado por esto. Bueno, entonces, no hubo, resulta que en la primera hora no hubo problema, pero resulta que, ¿qué creen? Que en la segunda como era un residente de primer año de trauma y no le pegó el bloqueo. Toma, chango, tu banano. Entonces lo tuvieron que intubar a Diego y lo tuvieron que dormir. Entonces dijimos que el circuito anestésico es a 1 por kilo. Entonces, aquí está dormido y aquí prácticamente ya lo maneja, aquí ya lo extubaron. Aquí, entonces, ¿cuánto le voy a dar en la quinta hora? Pues a lo mejor le doy la mitad, ¿no? Para ser un poco ortodoxo, en la mitad en lo que cerraron, en la otra mitad en lo que lo despertaron, bla, bla, bla. Entonces, bueno, sonda nasogástrica, pues no tuvo sonda, no hubo necesidad de colocar una sonda nasogástrica, así que todo está en orden aquí. Bueno, entonces, a ver, súmale Diego, 500, 130 y 520. 650. 650. Sí. De acá, Voy. 130, 260, 270, 190. $850. De acá, 1160. 1160. De acá, 1490. 1490. De acá, 565. ahora sumen 650, 850, 1160, 1490 y 565. Por favor. 4715. Entonces, el paciente perdió durante su cirugía, que fue prácticamente 5 horas, 4.715 de líquido. Vamos a ver cómo se repusieron. Entonces, normalmente, en condiciones normales, aquí metemos a los pacientes generalmente con solución Harman. Entonces, no, pues, le pasamos, entró con una solución de 1000 en la primera hora,
como dicen antes, cuando éramos felices. Entonces, en total de esta hora fueron los 1000 de Harman. Luego entonces, si entraron 1000 y salieron 650, ¿cómo quedó el balance en la primera hora? 350, ¿no? Entraron 1000 y salieron 650. Pues 350. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, correcto. Y resulta que la segunda hora, ¿qué le pongo al otro? No, pues vamos a poner otro Harman, total. No locas. Le ponemos otros 1000 de Harman, nada más. Entonces aquí son 1000 de Harman. Entonces, entraron 1000 y salieron 850. 150, 150. ¿no? Y acá, en la tercera hora, no, pues voy positivo, ¿no? 350 por 500. No, pues dame un aficio. Entonces, ahí fue jugando el doctor, ¿no? Le metieron una fisiológica de 500, pero aparte le pasó una medicación complementaria ahí, ocupó una fisiológica de 100, 600 mililitros pasó. Entonces aquí quedan 600 mililitros. Ingresaron 600 y salieron 1160. ¿Cuánto queda? 560 negativo. 500, 60. 560. Ujú. Ok. Negativo. Entonces, casi quedé neutro, ¿no? Hasta ahorita. Ahora, 1490, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué hice? Le pasé los otros 400 de fisiológica que tenía, ¿sí? Como ya llevaba yo previamente 2000, le puse coloides, ¿no? Le puse 500, las soluciones, los coloides vienen de 500, y alcancé a pasarle. ¿Cuánto te gusta? ¿Cuánto quedó acá? 549, ¿no? Entonces, entraron 900 y salieron 1490. ¿Cuánto quedó? 590. 590. 190 negativo. Negativo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiene permisible? Dijimos 1000, ¿no? ¿Y cuánto sangró? Sangró 1200, ¿no? Entonces, ¿se transfunde o no? No. Sí, No. claro que sí. Vaya, dijimos que teníamos de sangrado permisible esperado 1020 o 1000, lo dejamos en 1000, y él sangró 1200. ¿Sí? Así se transfiere. Significa que Ok. paciente puede estar con unas cifras tensionales normales, sin problema, pero si ustedes lo ven físicamente, es un paciente, perdón, sano, ¿sí es cierto? Va a estar, ¿cómo se imaginan que tenga su color de sus tegumentos? ¿Normales o pálidos? Pálidos. Pálidos, ¿no? Como les digo yo, Chipogés 3 cruces. O sea, va a estar súper pálido, transparente, consciente, diaforético, ¿sí? Porque puede estar entrando en un estado de choque y no lo hemos compensado, ¿no? Entonces, hay que transfundirlo. Entonces, habíamos platicado, ¿no? Que aquí 300, 300 y 300, cómo iba a ser el orden de la transfusión. Pero vaya, esto es en caso ortodoxo. Aquí, ¿dónde vivimos? Acá fue abrupto. Estos 1000 se los sangra en 3 a 5 minutos, que es cuando el paciente se puede descompensar.
Afortunadamente pues, va a decir el residente de anestesia, qué bueno que está bien tubado, porque si no dijimos que la definición de choque es ¿cuál? ¿Cuál es la definición de choque, Diego? Definición de choque. Es la hipoperfusión de un tejido. Es la hipoperfusión tisular, correcto. Luego entonces, pues hay que transfundirlo, ¿no? Entonces, aquí ya no se dieron cuenta, le pasamos 1000. Cuando vimos que los balanzas no quedaban muy bien, le completé aquí, aquí le completé lo demás y le empecé a pasar un coloide, ¿sí? Y pidiendo, le empecé a pasar un coloide, pero ya estoy pensando en que si me sangró esto, pues le voy a pedir precisamente ¿cómo se llama? Un paquete globular para ir compensando la situación. Entonces, te pido un paquete globular que es de 400 mililitros y a lo mejor le alcancé a pasar todavía, me trajeron un plasma fresco, ¿sí? Y el plasma contiene normalmente 200 mililitros, ¿sí? Entonces aquí tengo 4 y 2 son 600, ¿sí? Entraron 600 y salieron 565. ¿Cómo quedó? 35 positivo. 35 positivo. 35. Bueno, ahora sumen 1000 más 1000 más 600 más 900 más 600. ¿Cuánto les da? 4100. 4100. 4100. ¿Sí? Entonces, 4100 ingresaron y salieron 4715. ¿Cómo quedamos? ¿Cuánto nos da? 615 negativo. 615 Negativo. negativo, ¿no? Entonces, si ustedes hacen la sumatoria así, siguiendo positivo y negativo, les tiene que dar esto. Vamos a buscar. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, ¿ya se dieron cuenta para qué sirve todo esto? Y esto es por paciente. Es un poco enredadillo, pero ya cuando se le agarra la onda, pues perfecto. Yo estoy consciente que algunos de ustedes va a ser anestesiólogo, los demás no. Bueno, los entiendo. No todo se puede hacer perfecto. Pero el que diga, el que sigue el camino del bien, vaya, esto es lo que hacemos normalmente, ¿no? Esto es lo que se hace en cada paciente. Cuando nosotros hacemos algo así, vaya, entonces, pues nadie te puede decir que el paciente lo encharcaste, te puede decir, oye, quedaste negativo, bueno, sí quedé negativo, pero porque la premura de la cirugía así fue, ¿no? Fue muy rápido la cirugía, el sangrado, perdón, se botó la isquemia y empezó a sangrar, le ligaron, suponiendo que sea una láparo, ¿no? Pues tenía una lesión del hígado y una lesión del vaso y chorreaba por todos lados, etcétera, etcétera, entonces agua, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues ahí sí, ¿no? Pero en esta cirugía, como se fue presentando, y como se la diré, pues vean cómo quedó. ¿Qué hay que hacer con este paciente en el posoperatorio, mis amores? Pues transfundirle un paquete globular, un segundo paquete globular, ¿sí? Porque al final, aquí tenemos que cerrar, se supone. Aquí son 1000 y 1000, 2000, ¿no? Aquí son 6 y 4, 1000. ¿Estamos de acuerdo? Debe de coincidir, debe de cuadrar, si no alguien sumó mal. Aquí son 500, 200 y 400. ¿Si sale o no sale? A ver, Diego. Voy. Si sale, 4100. ¿Quién estaba sumando ahorita? ¿Vicky? ¿Karina? No sé quién era.
No se amontonen. Con calma. ¿Sí sale o no? Sí, sí sale, doctor, ya lo ve. Bueno, entonces, Pitágoras no miente, ¿no? Entonces, tenemos 615 de balance negativo en este paciente. ¿Qué hay que hacer? Pues transfundirlo. Hay que pasarle una unidad de sangre. Como no está chocado, no hay ningún problema, pues lo podemos pasar en 3 horas sin ningún problema. Tranquilamente. Acuérdense, un paquete globular o cualquier o un plasma, máximo 3 horas. Después ya además están haciendo bajolotes con la transfusión. 3 horas a lo mucho, 2 ideal. Y lógico, en un paciente joven no hay problema hasta de balazos, pero si es un paciente con ¿cómo se llama? Con lesión pulmonar, lesión cardiovascular, lo que sea, pues entonces sí había problema. Bueno, ya se me secó la boca de tanto hablar. ¿Alguna duda ya para cerrar los líquidos y el sangrado? Como les digo, antes de que me digan, porque creo que se amontonan en contestar, esto es un paciente sano, podemos pasarnos hablando de ejemplos de muchas cirugías. Lo importante es que saber las fórmulas. Ustedes no van a ser anestesiólogos, bueno, ojalá que sí, pero bueno, quizá uno. Pero los demás, pues no necesitan saberse todo esto, pero sí necesitan conocerlo y saber que todo esto existe, saber cuánto es la diuresis horaria normalmente, cuánto mide el sangrado de una gasa, de una compresa, sí, saber que hay una fórmula de Massachusetts para esto. Pero ustedes que reciben un paciente en la sala de urgencia que está sangrado, que todo, bueno, ya ve cómo sabe, ¿no? No, pues sácale su sangrado permisible, sácale su volumen sanguíneo circulante, ¿no? Ah, oye, la doctora Vicky de urgencia, bien que sabe, ¿no? El doctor Diego que es de urgencia, oye, mira, mi respeto, me dijo rápido, ¿no? Pues el volumen sanguíneo circulante de este paciente es de tanto, por lo tanto su sangrado permisible es de tanto, será repuesto esto, hay que hacerle el otro, bla, 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 bla. Para eso es esto. ¿Estamos de acuerdo, chavos? Sí. Sí, doctor. Yo tengo Ande, una duda. adelante. Es que, por ejemplo, ¿cómo fue que se decidió de utilizar 75 en el valor de la constante en lugar de 70? ¿Cómo saber qué valor ocupar, si el Pues menor es o que el mayor en este caso? eso ya lo habíamos platicado, que va a depender del paciente. ¿Sí? Por ejemplo, si tu paciente pesa, le dije, 90 kilos y mide 1,80, pues estás hablando de un paciente robusto, un paciente grande, ¿no? Pero si tu paciente mide 1,90 y pesa 70 kilos o 60 kilos, está flaquito, ¿no? Está chiquito, no está delgado. Entonces, la respuesta es subjetivo, depende del paciente. Los artículos hablan de que hay que usar 75% de manera indiscriminada, que el 75% es el ideal. ¿Sí? Entonces, a nosotros nos dieron siempre desde la residencia y hasta la fecha siempre la constante, las variables, pero eso va a depender de cada paciente. No sé si me explico o no. Sí, doctor, gracias. Sí, no, de nada. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, muy bien, jóvenes. Ya me cansé de hablar, ya son casi 6:45. Hoy son 2 horas, ¿verdad? Sí. Pero bueno, entonces nos vemos cuando el lunes, ¿no? Sí, el lunes. El lunes ya, Sí, ya con el tema 3. Creo que Tema 3. es el jefe, ¿no? Entonces mañana no. Sí, así es. Mañana viernes ya no hay clase. Ya no. ¿Quién anda despistado por ahí? Avísenle que ya cambiamos. Quedamos en lunes y jueves, ¿no? Sí, lunes y jueves. Sí, Bueno, doctor. esta nueva era. Sí, doctor. Sale, vale, Doctor. chicos. Ande. Nueva normalidad. 4T, la Esa, 4T. No, normalidad. ese archivo lo va a subir. Si me dicen cómo lo subo. Por favor. A Te puedes Classroom. subir Aquí mismo lo puedes subir. sí, lo puedes subir a Teams. ¿Cómo? A ver, dígame. Bueno, ahorita veo cómo, ahorita lo subo.